Primero, agradecer la oportunidad que me dan para poder contar un poco del proyecto que se está haciendo, que se denomina Conservando Humedales Altoandinos. Básicamente, esto es un modelo de gestión que se está desarrollando tanto en Perú como en Argentina, enfocado en dos aspectos sumamente importantes para nosotros, en manejo y restauración de humedales. Aquí vamos a ser mucho más específico y vamos a tener también la tingencia de que es Junín, que es el lugar donde me voy a enfocar a hablar muchísimo, es bastante diferente a lo que vendría a ser ecosistemas como el sur de Perú o el norte de Argentina y Chile, porque estamos hablando aquí de ecosistemas subhúmedos, donde aproximadamente hay una precipitación de 940, 900 milímetros anuales, mientras que en Argentina, Chile, el norte y el sur de Perú, estamos hablando entre 400 a 200 milímetros anuales. Entonces, ese es un punto importante tenerlo en cuenta porque eso limita tanto el manejo como la restauración y las acciones mismas, ¿no es cierto? Bueno, para explicarles un poco, el proyecto empezó en el año 2017 y se comenzó a ejecutar en dos lugares, inicialmente en el lago Junín y en Laguna de los Pozuelos. Ambos son sitios Ramsar, son humedales altoandinos de aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, con condiciones bastante interesantes, con comunidades o propietarios cerca que hacen uso de los recursos y también son áreas naturales protegidas para cada uno de sus países. Entonces tiene una serie de características que lo hacen muy similar. El proyecto, la primera fase terminó en el año 2019 y creció a 5 lugares. Ahora estamos en Perú en 2 sitios igualmente ubicados en el centro y lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo de su pantalla y un poco las imágenes, las fotografías de ambos sitios, ¿no? El lago Junín es un humedal muy, muy interesante, muy bonito, sumamente importante que vamos a ir detallando un poquito más adelante. En esta presentación voy a hablar de cómo construimos el proyecto, de cómo es que identificamos, como lo dijo hace un momento Cristian, todo empieza con problemas, comenzamos a ver cuáles eran los principales problemas que debíamos trabajar, cómo trabajarlos y cómo hacerlos sostenible en el tiempo. Si bien aún el proyecto sigue dando, es más, va a terminar todavía en marzo de 2024, desde estos momentos ya estamos construyendo la sostenibilidad, que para nosotros, y a lo largo de la presentación se va a dar cuenta que es muy recurrente, que lo voy a decir que es sumamente importante. Ahora, los bofedales, no voy a entrar en definiciones específicas, eso lo pueden encontrar en cualquier lugar, en realidad el Estado peruano define qué es un bofedal, el Ramsar también define qué es un bofedal, pero lo que quiero que quede claro y entendido es que los bofedales son centros ligados al desarrollo cultural, es decir, que las poblaciones siempre han estado establecidas en bofedales porque estos bofedales son oasis de recursos, tienen una gran cantidad de recursos y servicios ecosistémicos que han sido aprovechados por muchísimo tiempo, entonces hay una historia detrás, no de decenas, quizás de cientos y hasta miles de años de manejo y de uso de recursos. Estos recursos a la vez han sido ya, mejor dicho, las comunidades han sido tanto tiempo ligadas a esta forma de vida que ya es parte de su cultura, es parte de las formas como van a venir, de cómo viven. Y hay que entender también que a través de este manejo, bueno o malo, se van generando impactos. Algunas cosas no pueden ir yendo tan bien y recordando y entendiendo que las situaciones han venido cambiando a lo largo de esto. Ahora, por ejemplo, introducimos el tema de cambio climático. Ya hay una serie de acciones, de amenazas que están poniendo en riesgo, en vilo a estos humedales, ¿no? Ahora, hay que tener, para el caso específico de donde vamos a hablar del lago Junín, entender que el lago Junín tiene alrededor de ellos aproximadamente 11 comunidades que hacen uso de estos recursos. En su mayoría son comunidades dedicadas a la ganadería y en menor medida a la agricultura. Lo decía hace un momento, este sitio es una reserva nacional, tiene 53.000 hectáreas aproximadamente, está en una planicie, la meseta se llama la meseta de Bombón, y casi la mitad de esas 53.000 hectáreas es un lago, es un enorme lago, el segundo lago más grande del Perú. Y por último, como le dije en su momento, hay una serie de impactos, y voy a detallarlos inmediatamente para que esté más claro. Acá le presento el lago Junín, el segundo lago más grande de Perú, a 4.080 metros sobre el nivel del mar, 53.000 hectáreas dedicados
casi en su integridad a la ganadería. No ahondo mucho en las condiciones ambientales porque, bueno, estamos hablando de ecosistemas altoandinos, entonces es muy frío, estamos hablando de un promedio que va debajo de los 10 grados, pero como lo dije hace un momento, ¿no? La precipitación es sumamente importante. Lo que hay que entender también en esta imagen es que en la parte norte está un río sumamente importante que se llama el río San Juan, y lo voy a hablar en un momento más. Este río viene desde Cerro de Pasco, y si alguno recuerda, Cerro de Pasco es una ciudad conocida mucho por su gran cantidad de actividad minera. Y cuando uno va y les pregunta a las comunidades, porque justamente cuando nosotros armamos el proyecto, cuando se armó el proyecto gracias a Wetland International con financiamiento de otros lados, lo primero que teníamos que entender era bien cuáles eran las amenazas del sitio y cómo las personas entienden y quieren resolver estos problemas. Y uno de los principales, o dos de los principales problemas, era la contaminación. Hace un momento le hablaba del río San Juan, el principal tributario que trae agua, y lamentablemente muchas de las empresas que están ahí, bueno, no hacen un buen manejo de estos recursos y terminan arrojando relaves al río, y lo ven, aquí lo ven, esta foto fue tomada en la época de la pandemia, cuando todos estábamos en cuarentena, pero bueno, la contaminación nunca estuvo en cuarentena, estuvo ahí presente y continua, y en la foto de en medio se ve cómo los sedimentos se van quedando en los bordes de estos ríos o del mismo lago y se van acumulando. Otro de los, y bueno, claro, obviamente esto es reconocido por todos los comuneros como una de las principales amenazas que pone en riesgo su vida, su forma de vida y toda la diversidad. No solamente por las comunidades, sino diferentes actores que viven en ese lugar, como el CERNAM, porque esta es una reserva, también lo considera un elemento sumamente importante y que hay que trabajar sobre él. Pero otro de las principales amenazas es el embalse. El lago Junín es embalsada aproximadamente desde el año 1936, y en ese lugar se generaba hace como 10 años la tercera parte de la energía eléctrica de todo el país. O sea, es sumamente importante para el país en completo la cantidad de agua que se almacena acá, no solamente para generar energía, sino también porque el lago Junín está en la cabecera de cuenca del Valle del Mantaro, es decir, que sobre este lugar se genera mucho alimento, principalmente para Lima, y también agua. Desde este lado también está la cuenca del Mantaro, que de alguna forma al trasvasarla pasan agua hacia la ciudad de Lima. Entonces, el lago tiene una importancia muy grande. Por otro lado, hay otras amenazas. Por ejemplo, en la imagen inferior se ve un terraplén construido donde pasa la riel del tren. Esto es una construcción transversal que corta el flujo normal de este valle, y lo que hace es justamente generar en la parte alta una inundación, un exceso de inundación, pero en la parte baja un exceso de secación, ¿no? Este terreno está muy seco, este cambio de la regulación hídrica del sitio tiene sus impactos, y por ejemplo podemos ver algunos de ellos es, por ejemplo, que hay sitios que se cuartean, se secan, hay una mayor evapotranspiración, una mayor evaporación, y también hay el afloramiento de sales, como se ve en la parte del lado derecho. Otras amenazas también importantes, otra vez imágenes de este afloramiento de sales, la ganadería, pero ojo, la ganadería no es un problema. El problema es el mal manejo de la ganadería, ¿no? Que genera sobrepastoreo y sobrepisoteo. También el cambio de uso de suelo, porque hay la proliferación de siembras como de pastos exóticos con la intención de que los pastos sean mucho más productivos, pero hacen un mal manejo de estos ambientes, y lo que al final termina generando es pérdida de carbono. Y uno de las amenazas sumamente importantes y que venimos trabajando es el tema del corte de champa. Hay que entender también que existen dos tipos de corte. El corte de champa ancestral, que estos son adoquines o ladrillos de aproximadamente entre 40 y 70 centímetros de largo por 30 de ancho, y de una profundidad de aproximadamente 15. O sea, son cortes bastante superficiales que son secados y luego usados como combustible, ¿no? Son para, como ahí en estas alturas no existen árboles, bueno, esto es la leña del sitio. Y existen otros tipos de cortes que no pasan en Junín, que son cortes mucho más profundos, que recogen mucha más materia orgánica,
que es lo conocido como corte de turba, que sí es usado para la siembra de hongos, hortalizas, etcétera, etcétera. Un suelo rico en materia orgánica y muy comercializado, de manera ilegal, obviamente. Un poco más de los impactos, pero no voy a entrar en más detalle porque se me está yendo todo el tiempo. Aquí es importante que después de entender cuáles son las amenazas, comenzamos a trabajar con las comunidades. ¿Cuál era la forma adecuada de generar este modelo? Y entonces todo se basa en la participación activa y constante de la comunidad. Se llevaron muchísimas reuniones con las comunidades para poder entender cuál era el problema y cómo ellos encaraban este problema y qué querían a la larga. Es sumamente interesante e importante que las comunidades en este tipo de proyectos que buscan conservar recursos tengan beneficios. Y no estoy hablando de beneficios de regalarle cosas, sino que el beneficio sea a través de un trabajo entre la comunidad y los otros actores, que en este caso dos ONG, crear una estrategia para que hagan el buen manejo de estos recursos, ¿no? Tuvimos tantas reuniones desde el año 2007 hasta la fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí se pueden ver algunas con mascarillas todavía, donde comenzamos a entender que el problema no solamente va por trabajar sobre el área o la zona donde se arma el proyecto, ¿no? Y acá quiero que vean un poco la imagen del lado derecho, donde es una imagen Google Earth, donde se ven unos cuadrantes, donde estos son los canchones que utilizaban la comunidad para hacer su rotación de ganado, ¿no? Esa es la principal herramienta para las comunidades para hacer un buen manejo. Bueno, lo interesante es que nuestro proyecto iba solamente o involucraba estos cuadrantes amarillos, pero la rotación de la comunidad iba más allá, involucraba territorios fuera de esta área de proyecto. Entonces fue sumamente importante poder incluir estas nuevas áreas a la visión del proyecto. Y eso es algo que se conversó con los donantes y abiertamente lo entendieron y inmediatamente lo asumieron, ¿no? El proyecto antes era un polígono muy bonito, muy regular, pero al final ha terminado siendo una ameba, porque creció por muchos lados, porque necesitábamos que las comunidades entiendan que había una preocupación integral del proyecto en resolver el problema. Entonces, solamente para aclarar, la participación de la comunidad es sumamente importante desde el diagnóstico, la construcción de las actividades y también en la misma ejecución, en la supervisión y hasta la sostenibilidad. Es más, creo que las comunidades o otros actores locales son los llamados a generar esta sostenibilidad. Y ya comenzamos a desarrollar acciones con una visión holística, lo mencioné hace un momento, ¿no? Y también teniendo en cuenta que debemos encontrar un beneficio. Existen beneficios cuando uno trabaja en estos proyectos en bofedales a mediano plazo, a largo plazo, pero las comunidades o los socios locales cuando empiezan a trabajar, ellos están en el campo trabajando y para sumarse al proyecto tienen que dejar de trabajar. Entonces necesitamos conseguir un beneficio a corto plazo. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese beneficio, no? Es el tema del agua. Pues hay acciones que uno puede hacer de forma rápida y comenzar a percibir ya beneficios en términos de agua, de almacenamiento de agua sobre todo, ¿no? Otro lo mencionaba, la participación de la comunidad es sumamente importante, generar sostenibilidad es otro de los puntos interesantes. Y este gráfico que está aquí lo generamos para que las comunidades entendieran, a veces usaban o implementaban acciones que tenían impactos fuera del bofedal y se entendía de que esos impactos no iban a afectar al bofedal. Entonces había que generar una visión o un entendimiento de los diferentes actores, no solo de las comunidades, que cualquier acción que se realice dentro de la cuenca tiene un impacto a lo largo de ella, ¿no? Y sobre todo en términos de agua. Por ejemplo, cuando uno quemaba las partes altas de los pastizales, de los chihuares, había una reducción, una pérdida de agua, y eso repercutía en los bofedales con menos cantidad de agua. Eso era algo que tenían que entender muy bien, y comenzaron a darse cuenta de ellos mismos a lo largo del proyecto. Se comenzó a generar ya, junto con las comunidades, el hecho de crear
clausuras, sobre todo porque ellos entienden muy bien que la rotación es la mejor fórmula de resolver los problemas, y jaulas para hacer análisis de productividad. Se establecieron por muchos lados para saber cuánto se producía, estos pastos, estos bofedales, cuánto producían y cuánto era el verdadero dato de la capacidad de carga, ¿no? Para saber, para que ellos entiendan y vean cuánto es el ganado que ellos pueden meter a estos espacios sin poner en riesgo la productividad, la calidad de estos ambientes. Se buscó estrategias para fortalecer el sistema de rotación, porque bueno, a veces tienen un grupo de comuneros trabajan de la mano para hacer el proyecto, implementar la estrategia de rotación, pero siempre hay uno que otro que no obedece, que no quiere, o hay otras comunidades que cuando los dueños no están aprovechan y se meten, y hay alteraciones entonces de la cantidad de pastos que se habían proyectado, cuánto tiempo iban a usar. Bueno, esto tiene unos efectos por estas externalidades, vamos a decirlo, y entonces había que ayudarlos a hacer un mejor manejo de esto. Era importante entonces fortalecer a las comunidades para que hagan un buen manejo, ¿no? Y acá se pueden ver unas imágenes de las acciones que habíamos hecho. Las jaulas eran unas jaulas muy pequeñas, de 1 metro cuadrado aproximadamente. Se establecieron en diferentes coberturas vegetales, y hasta en ecotonos, ¿no? En donde habían 2 a 3 coberturas diferentes para ver las diferencias en productividad. Se hicieron diferentes cortes en diferentes tiempos, se mandaron a secar, etcétera, etcétera, ¿no? Era importante e interesante, además, entender de las equivalencias ganaderas, ¿no? Porque no es lo mismo tener ganado ovino, que es lo que abunda allá, a ganado vacuno, ¿no? Una vaca consume aproximadamente 4 veces lo que consume un ovino, una ovejita. Entonces, eso había que también entenderlo, y es sumamente interesante porque cuando levantamos la información y salieron los resultados, los comuneros, los campesinos, te daban cifras de cuánto tiempo iba a soportar una clausura de 10 hectáreas, 2 hectáreas en tiempo, ¿no? Mi ganado iba a estar 1 mes aproximadamente, y cuando tú sacabas el resultado, era casi lo mismo, era la experiencia, se veía ahí, ¿no? Ahora muestro un par de imágenes donde se pueden ver. El lado derecho se ve los que vendría a ser las clausuras. Se ve tanto en la foto superior, en la intermedia y en la inferior, como el lado derecho es mucho más grande, y estamos hablando aquí de clausuras que tienen entre 1 a 2 años nada más. La verdad es que las clausuras que hemos trabajado, o al menos en nuestro caso, no había necesidad de tener espacios cercados para siempre. Hay que entender que estos espacios cercados implican ya un sacrificio para los comuneros. No le puedes decir, bueno, cércalo para siempre, y después su ganado, ¿a dónde va? ¿No? Tienen que ver la forma de hacer sostenible las tareas. Entonces, estos espacios se cercaban por un tiempo entre 1 año, año y medio, o hasta 2 años, dependiendo del acuerdo con la comunidad, y después de ese tiempo se llevaba a un manejo. Se detallaba y se escribía y se llenaba en acta de la misma comunidad cómo iba a ser utilizado de aquí adelante. Y la mayoría de las comunidades lo que buscaban era, en estos espacios que estaban recuperados y que tenían mayor cantidad de recursos, poner ahí el ganado que acababa de parir, para darle así una mayor probabilidad de supervivencia, porque eso era sumamente importante para ellos, ¿no? Aquí unas imágenes de lo que, con imágenes de Google, donde están las clausuras. A la fecha tenemos 130 hectáreas de territorio cercado en varias comunidades. Aquí hay 2, Santa Clara de Churo, Conoc, Villa Junín y Cayaguay. Cada una de estas se ven en color amarillo, espero que se noten bien, y las hectáreas manejadas, porque una cosa son las áreas clausuradas, que tenían entre una restauración pasiva y una restauración activa, dependiendo el grado de impacto que había, pero también habían zonas donde había que trabajar el manejo, ¿no? Implementar diferentes acciones. Y ya lo que después comenzamos a trabajar y a darnos cuenta, ¿no? Que muchas comunidades lo que intentaban era, o buscaban era,
cercar todo. Y eso no es la intención en realidad, porque imagínense estar cercando es una inversión muy grande y requiere de mantenimiento de estos espacios. La verdad es que lo que se necesita y se busca es fortalecer el sistema de rotación. La rotación que se da en las comunidades no requiere necesariamente de clausuras. Hay marcas que ellos hacen como canales superficiales o canales naturales, o marcan con champas como si fueran hitos, diferentes formas que ellos utilizan para hacer estos marcados de canchas para hacer la rotación, el avance de su ganado, ¿no? Entonces, había que trabajar en eso también. Uy, se congeló. Ah, ok. Ahora, otro de los aspectos sumamente interesantes e importantes fue el tema de la champa, ¿no? Aquí tengo un video, se tomó con dron este año, sobre las zonas que han sido, o tienen mucha historia de corte de champa, ¿no? En la primera imagen, si recordarán, era un corte, era una toma a nivel, donde se podía ver cómo sacaban los trozos, los bloques, y se apilaban uno encima de otro. Pero el impacto visual no es nada comparado con lo que se ve ahorita, ¿no? Ahora, cuando uno ve esto, este es un bofeal sumamente utilizado para corte de champa, y estos cuadrados blancos, bueno, estos son cicatrices de corte, han sacado de estos lugares el bofedal, ahora ya existe otro tipo de vegetación, y se ven blancos porque al perder la cobertura vegetal lo que causa es un afloramiento de sales, ¿no? Estas sales no solamente se hace percibir el espacio blanco, sino también limita el crecimiento de otras plantas, ¿no? Al final lo que tienes es un sistema de retroalimentación positiva que lo único que hace es reducir la cantidad de prendimiento natural, ¿no? De revegetación. Eso lo reduce drásticamente y empeora a la vez más el espacio. Y esto lo entienden muy bien las comunidades porque se dan cuenta de que mientras más área de saca de champa tengan, menos pastos tienen, ¿no? Y en la actualidad uno puede encontrar ya comunidades que ya no cortan o han reducido dramáticamente la cantidad de champa que utilizan. Ahora, en estos espacios el corte de champa es una actividad ancestral, así que no se puede prohibirla, pero sí limitarla, sobre todo porque está dentro de una área protegida, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando. Ahora, ¿pero qué hacer? Entonces, una de las principales acciones que comenzamos a realizar fue esto que denominamos nosotros rechampeo, le llaman de diferentes formas, siempre de tepes, no sé qué más. Que básicamente era usar champas que ya existen o están botadas por ahí, cortarlas, acomodarlas y sembrarlas. He escuchado que en otros lados utilizan y sacrifican otras champas, o mejor dicho, bofedales que no están dañados para recuperar bofedales dañados. Pero eso en realidad no estoy muy de acuerdo, porque al final lo que estás haciendo es sacrificar un bofedal que está en buenas condiciones, y por la intención de recuperar uno estás diluyendo el impacto, mejor dicho, ¿no? Puede ser, pero bueno, en nuestro caso lo que hacemos es utilizar estas champas que son usadas para diferentes formas, como le dije, lo usaban para hitos, para reencauzar el agua, para dividir terrenos, para poner como combustible, para usar como techitos, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas champas que han sido usadas o dejadas al sacrificio, como lo decimos nosotros, las cortamos, las reparamos, por así decir, y las sembramos, ¿no? Y la siembra es sumamente fácil, ¿no? Es un corte, es hacer un hueco, perdón, en el suelo, enterrarlos y dejarlos a nivel, para que el espacio, para que no tengan frentes de erosión y que puedan crecer con tranquilidad. Ahora, nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 2 hectáreas ya sembradas con esta técnica de rechampeo, que es una restauración activa. Y es interesante porque ya han pasado aproximadamente 2 años desde los rechampeos, y
casi ninguno ha muerto. Todas las champas se mantienen firmes, como ven en la imagen inferior derecha, se ven hasta que han sido, por los alrededor de la champa hay mucha sal del afloramiento, pero sobreviven, se mantienen. Y de eso, además, hemos comenzado a identificar, estos de aquí, de la imagen de la izquierda, son cicatrices de champa, ¿no? Son cortes muy grandes, entre 120 metros cuadrados, hasta llegan a 1 hectárea, así de cortes inmensos, donde lo que primero que encontramos después de varias evaluaciones fue que las especies que están muy cerca al borde son las que más rápido se recuperan. Es decir, cerca al borde hay una revegetación natural, mucho más rápida que en el centro de las cicatrices. Entonces eso nos dio el pie para comenzar a planificar y evaluar mucho más detalladamente qué especies hay en estos espacios cortados, a diferencia de estos espacios, ¿no? Que no han sido cortados, ¿no? Les comento que aproximadamente en estas partes de ecosistemas climáxicos no impactados, uno puede encontrar entre 22 a 15 especies de plantas diferentes, ¿no? De especies. Mientras que en los espacios cortados, después de 2 a 3 años de haber recuperado ya su cobertura vegetal, porque obviamente después de una temporada de lluvia estos espacios se llenan rápidamente de plantitas, bueno, no pasa de 5 u 8 especies, y obviamente son oportunistas. Entonces, lo que hay que evaluar acá es un proceso de sucesión para entender muy bien cómo recuperar estos espacios, ¿no? Y entonces, la primera acción que se planteó fue comenzar a pedir que las comunidades incrementen la relación perímetro-área. ¿Cuál básicamente era la intención? Que no hagan cortes tan gigantes, sino hagan pequeños cortes, para que exista una especie de efecto borde de una rápida revegetación natural, ¿no? Esto fue lo que estamos trabajando. Creo que tenemos un poco más de un año de haber implementado esta técnica, y ahora hasta la fecha estamos recogiendo información para ver qué tan rápido es la revegetación. Ahora, como aquí se ve, este es un corte, esta cicatriz tenía aproximadamente 2 años y un poquito más, y a uno ya puede ver cómo va avanzando estos espacios. Bueno, ahora sí acelero. No, creo que estamos acabando. Esta es una tarea sumamente importante, ahora está muy en boga el tema de siembra de agua. Esta actividad la íbamos a empezar a trabajar este año, por temas de pandemia ya no se pudo hacer. Básicamente el propiciar trabajo con comunidades para hacer represamientos, diques, azudes, usando material local, y solamente hablo de champas, de piedras, de arcilla, etcétera, etcétera, porque esto es infraestructura natural, no usamos nada de cemento. Lo voy a pasar porque no tengo más fotos de esto, y solamente quiero dejar en el tema de las lecciones aprendidas. Para nosotros, otra vez, es sumamente importante la participación de la comunidad en todo el proceso, ¿no? Una participación activa y constante en todo el proceso de los proyectos, del proyecto, perdón. La conservación, obviamente, tiene que tener en cuenta el plan de vida de las comunidades y los beneficios, ¿no? Si los comuneros o los actores locales, sean propietarios, sean lo que sea, no percibe beneficios, no existe interés. Y si no existe interés, no hay sostenibilidad. Y eso es sumamente importante para los proyectos que llegan, trabajan y después se van, ¿no? Apenas se va, lo que dejaron y que se parecía tan bonito y tan bien, bueno, desaparece también. Entonces hay que trabajar muchísimo más en lo que es sostenibilidad. Y en ese sentido, las comunidades juegan un rol sumamente importante e interesante, ¿no? Y claro, hay algo sumamente importante, el recojo de información, no solamente antes de iniciar el proyecto, sino durante el proyecto, ¿no? Todas las acciones que se realicen deben ser monitoreadas, tanto en las variables ambientales como en las sociales, ¿no? Porque esto tenemos que saber si las acciones que se están planteando, porque en realidad no hay mucha cultura, no cultura, sino mucha experiencia, mucho bagaje de
cuántas de estas acciones son en verdad efectivas, y es más, ahora se están construyendo cuáles en realidad funcionan o no funcionan. Bueno, necesitamos contribuir a eso, y entonces para eso hay que tener un programa de monitoreo bastante importante, rígido, y algo que nosotros estamos haciendo, y este es mi último slide, es el monitoreo con índices verdes. En las diferentes áreas que les mostré hace ratito en el mapa de Google Earth, donde se mostraban las clausuras, nosotros estamos evaluando la información desde, bueno, acá solamente puse desde cuando se empezó a hacer la clausura en 2 temporadas diferentes, ¿no? Final de temporada de lluvia y final de temporada de estiaje, y cómo hasta mayo de 2020 ha ido cambiando. Obviamente esto tiene control, ¿no? Porque hay que saber diferenciar el efecto del clima sobre este espacio, porque puedo decir, bueno, en realidad el último cuadro obedece a que solamente había más lluvia y por eso se ve más verde, pero lo que sí es cierto es que la información que nos está arrojando es que, aún comparando este trabajo con el control, ya hay una ligera recuperación que tiene que ver, y sobre todo en el espacio donde existe una clausura y también estos rechampeos. Finalmente, agradecer a las comunidades, justamente acá muestro las imágenes de nuestros 3 principales líderes locales, don Hugo Zapalo, Celia Gamero, Alfonso Cóndor, que nos han ayudado muchísimo a tener a las comunidades al lado nuestro, y son justamente el que da la estabilidad institucional para que todas las acciones que se programen, que se han venido realizando, se den hasta ahora de manera exitosa. Listo, muchísimas gracias, y bueno, las preguntas que me pueden hacer.